Dicen que en los territorios de Arizona la justicia se talla con piedra y hueso. Pero para Willa Hart, no fue otra cosa que una jaula de oro construida por su propio padre. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Cuando su conciencia empezó a amenazar el imperio de engaños que él levantaba, no le disparó. Hizo algo peor. Utilizó la ley misma para entregarla en manos de una leyenda. Un fantasma de los cañones que, según los susurros, era más bestia que hombre. Un cazador renegado al que llamaban solamente Tayan. Ella era una ofrenda, un sacrificio entregado al desierto para ser borrada sin dejar rastro. Pero el desierto, como siempre, guardaba sus propios secretos, y aquel monstruo al que la habían condenado podría ser el único hombre dispuesto a mantenerla con vida. El salón principal de la finca de los Hart, en las afueras de Redemption Gulch, era como una isla de lujo en medio de un mar de polvo y silencio. Las cortinas de terciopelo, color sangre seca, ahogaban la luz áspera de la tarde. El aire olía a caoba pulida y a tabaco importado, un contraste brutal con el sudor y la tierra que definían la vida del resto del territorio. Willa Hart estaba sentada frente a su padre, Elias Hart, con una copa de limonada entre las manos, tan pesada como el martillo de un herrero. El sudor del vaso le resbalaba por la mejilla como si fuera un presagio. Sus dedos temblaban, presintiendo la conversación que se avecinaba. Elias Hart no era un hombre grande, pero llenaba la habitación con el peso de su ambición. Su chaleco a medida se tensaba sobre la barriga próspera, y sus ojos, pequeños y afilados como puñales, no pasaban nada por alto. Él había diseñado Redemption Gulch desde cero y consideraba a cada alma del pueblo, incluida su hija, como piezas de su tablero. «Has estado muy callada esta semana, Willa», dijo con voz grave, como un trueno que hacía vibrar el suelo. Giró su vaso de whisky, dejando que el líquido ámbar girara con lentitud. El silencio de una hija es más inquietante que sus lágrimas. Willa bajó la mirada hacia las formas enredadas de la alfombra persa. Los hermanos O'Driscoll, los tres, habían sido ahorcados hacía 2 semanas. Silas Granger, el sheriff, había leído los cargos desde el patíbulo, robo de ganado que ahora pertenecía a su padre. Ella había visto la factura falsa la noche anterior. También lo había visto reunirse con 2 hombres de rostro duro, los mismos que condujeron la manada hasta el terreno de los O'Driscoll, para que pareciera una trampa. «Vi el documento», murmuró ella, su voz apenas un soplo, pero lo bastante filosa como para cortar el aire. «Vi el pago que hiciste a Rafe Holloway y Wade Harlan. Vi la escritura de las tierras de los O'Driscoll, fechada 1 mes antes de que siquiera fueran acusados». Elías no se inmutó. Bebió de su vaso con una calma que helaba la sangre. «Los negocios son complicados, hija. A veces hay que sacrificar unas piezas por el progreso. Los O'Driscoll se habían quedado atrás, no querían vender ni avanzar. Estaban frenando el crecimiento del pueblo. Y el tuyo también», añadió él, como si eso justificara todo. Willa lo miró de frente. Sus ojos azules brillaban como cuando era niña y le plantaba cara sin miedo. «Los mataste. Usaste la ley como cuerda y su nombre como nudo». Elías dejó el vaso sobre la mesa con un clic apenas audible. «Decir asesinato es muy tosco. Yo orquesté una transferencia de activos. ¿Y tú?» Se inclinó un poco hacia ella. «Tú te olvidarás de lo que crees haber visto. Volverás a servir el té en los eventos, te sentarás con el alcalde y te casarás con el hijo del banquero. Tu silencio es el precio de esta vida que tanto te gusta». A Willa se le heló la espalda. No era una amenaza, era una sentencia. Su vida ya no le pertenecía. «¿Y si no lo hago?», dijo con la voz quebrada pero firme. «¿Y si voy con la ley de Copper Creek? ¿Si cuento la verdad sobre ti?». Elías se levantó con lentitud y se dirigió a la ventana. Corrió apenas la cortina, dejando que un rayo de sol partiera la habitación en 2.
Entonces me obligarías a actuar. Y créeme, hija, cuando actúo, no mido consecuencias. No puedo permitirme un escándalo. Una hija testificando contra su padre sería mi ruina. Se giró. Ya no había rastro de afecto en sus ojos. Solo quedaba el hielo. He hecho otros arreglos para ti. El miedo la envolvió como una víbora. ¿Qué has hecho? Te he conseguido un viaje, respondió con suavidad. Silas Granger te acompañará. Cree que estás superada por la tristeza y que un cambio de aire te hará bien. La mentira era tan descarada que le cortó el aliento. Silas Granger no era más que un perro obediente de su padre. Aceptar irse con él era lo mismo que firmar su sentencia. ¿A dónde?, preguntó ella, apretando los puños. ¿Más allá de donde alcanzo?, dijo él con una sonrisa helada. Más allá de mis dominios. Tu destino estará en manos de la providencia, o de los locales. Escuché que a los nativos de los cañones no les gustan los intrusos. El mensaje era claro. No solo la estaba echando, la estaba enviando a morir. Una muerte sin manchas, sin sangre. Un relato trágico que él podría contar entre lágrimas en la taberna, mientras invitaba a todos a una ronda. 2 horas más tarde, Silas Granger apareció en la puerta. Silas Granger no se atrevía a mirarla a los ojos. Sujetaba el sombrero con ambas manos, y el sudor le perlaba el labio superior a pesar de la frescura de la casa. Parecía un hombre llevando a una oveja al matadero. «Es hora de partir, señorita Hart», murmuró con voz ronca, la mirada clavada en sus botas llenas de polvo. Willa giró la cabeza por última vez hacia su padre. Elias Hart permanecía junto a la chimenea, imperturbable, como un emperador en su trono. En su rostro no había ni pizca de remordimiento, ni rastro de afecto. Solo quedaba el brillo frío de alguien resolviendo un estorbo. Alguna vez había sido su hija adorada, una muñeca de porcelana en una jaula dorada. Ahora era un hilo suelto que debía ser cortado. Cuando Silas la condujo hacia el carruaje, Willa no lloró ni gritó. Una serenidad extraña, casi escalofriante, se instaló dentro de ella. Su padre la había subestimado. Pensaba que era una flor frágil que se marchitaría al primer viento, pero olvidó que incluso las flores más delicadas del territorio aprendían a desarrollar espinas para sobrevivir. Aquel viaje no era un final, era el principio. El miedo era real, pero en su interior empezaba a nacer algo más duro, más firme. No permitiría que la borraran tan fácilmente. Ella resistiría. El trayecto con Silas Granger fue un silencio espeso que se tragaba el aire. El coche se sacudía sobre la tierra reseca y las rocas filosas. Cada sacudida marcando un punto final en la historia que había conocido hasta ahora. Se dirigían hacia el este, alejándose de los caminos transitados y acercándose a los picos afilados como dientes de la Sierra de la Superstición, un lugar donde los mapas terminaban y comenzaban las leyendas. Cuanto más se adentraban, más se desmoronaba la mentira del viaje de recuperación. Silas azotaba las riendas con desesperación, su rostro tenso, y un olor agrio de miedo se colaba en el aire seco del desierto. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranjas y morados, detuvo por fin el carruaje. Frente a ellos se abría un cañón angosto, cubierto de sombras. El aire allí era más fresco, con aroma a pino y piedra húmeda. El silencio era absoluto, roto solo por el resoplido cansado de los caballos y el zumbido solitario de una cigarra. «Hasta aquí llego yo», gruñó Silas con la voz gastada. Aún evitaba mirarla. Bajó, desató el pequeño equipaje de Willa y lo dejó caer en el polvo sin cuidado. Dentro solo había un cambio de ropa y un libro de poesía, una cruel reliquia de una vida que ya no existía. «¿Vas a dejarme aquí, así nada más?». Su voz sonó firme, aunque el corazón le golpeaba como un tambor en el pecho. «Esas son mis órdenes», dijo él, escaneando con nerviosismo las paredes del cañón. «Lo que venga después no me incumbe». «¿Y a quién le incumbe entonces, Silas? ¿A quién le pagó mi padre para asegurarse de que yo desaparezca?». Silas se estremeció. Finalmente la miró,
y Willa vio la culpa asomar por un instante, solo para ser ahogada por un mar de cobardía. Dicen que este es su territorio, del cazador. Tallan. Escupió el nombre como si le quemara la lengua. Ese hombre es como un espectro, un renegado. Hay quienes aseguran que ni siquiera es humano. Tu padre. Él pensó que el problema se resolvería solo en este infierno. Tallan Redhawk, el cazador de sangre. Willa lo había oído nombrar en susurros en el pueblo. Un salvaje que cazaba hombres por dinero, que conocía los cañones como la palma de su mano, que no dejaba huella y no mostraba piedad. Su padre no la había abandonado al azar, la había entregado a un monstruo. Eres un cobarde, Silas, dijo ella, fría como el mármol. Por un segundo, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro, pero se esfumó enseguida, reemplazada por una urgencia desesperada. Tal vez, señorita Hart, pero al menos sigo vivo. Y sin más, subió de nuevo al coche, golpeó las riendas y se marchó a toda velocidad, sin mirar atrás. El polvo del camino la envolvió como un sudario. Entonces, el verdadero silencio cayó, más denso que antes. Cuando el eco del coche desapareció, el desierto se impuso. El viento silbaba entre los arbustos secos, trayendo murmullos que no entendía. Las sombras crecieron, deformando las piedras en figuras grotescas. Willa quedó inmóvil, abrazando su equipaje inútil. Todos los cuentos de horror que había escuchado en su vida volvieron a su mente. Ahora era presa, y el depredador estaba ahí fuera, observando. Durante la primera hora, el pánico la dominó por completo. Cualquier sonido, un lagarto corriendo, el chillido de un halcón, el crujido de unas hojas, le sonaba como el paso de su verdugo. Pero pronto, el miedo fue sustituido por algo más urgente. La sed. Su garganta era un desierto, sus labios agrietados. El instinto de supervivencia venció al miedo. Tenía que encontrar agua. Recordó las historias de viejos tramperos. Buscar vegetación verde, seguir el terreno más bajo. Dejó su equipaje, tomó solo un chal pequeño y empezó a internarse más en el cañón. El terreno era traicionero. Sus botas de ciudad resbalaban en las piedras sueltas. El dobladillo de su vestido se desgarró en los matorrales espinosos. Cada paso era una lucha. El atardecer teñía el cielo cuando lo vio. No era un río, sino una mancha oscura en la roca. Un goteo lento, constante, que caía en una pequeña cavidad cubierta de musgo. Era la visión más hermosa que había presenciado. Se arrastró hasta allí, cayó de rodillas, y con las manos ahuecadas bebió el agua helada con sabor a metal. Bebió hasta que el estómago le dolió. Esa simple victoria le supo a gloria. Fue en medio de ese temblor de agotamiento y alivio que Willa Hart se dio cuenta de que ya no estaba sola. No había oído ni un paso, ni un respiro. Un instante antes, solo había piedra y sombra. Y al siguiente, él estaba allí, a unos 6 metros, recortado contra el crepúsculo como una figura surgida del mito. Alto y delgado, con el cuerpo curtido por el desierto y el cuero, parecía más una extensión del paisaje que un hombre. Su cabello oscuro, largo, estaba sujeto hacia atrás por una simple cinta. Sus facciones eran angulosas, duras, como si alguien las hubiese tallado con cuchillo directamente en la roca del cañón. Pero lo que la dejó paralizada fueron sus ojos, oscuros, profundos y penetrantemente inteligentes. La observaban con una quietud que no era ni agresiva ni amable, solo la analizaban. En una mano llevaba un rifle, suelto pero con la familiaridad de alguien que sabe cómo usarlo sin pensarlo. En la cintura descansaba un cuchillo largo, envainado. Tenía que ser él. Tallan Redhawk, el cazador de sangre. La sangre de Willa se congeló. Retrocedió de inmediato, arañando la roca áspera con las manos mientras el pánico la empujaba contra la pared. Allí estaba, el monstruo, el final que su padre había pagado. Esperaba una risa cruel, un gesto de triunfo, una sentencia rápida y brutal.
pero no hizo nada. Solo la miraba. Su rostro era indescifrable. El silencio se volvió tan espeso que parecía parte del aire. Él esperaba. ¿Pero qué esperaba? ¿Que ella corriera? ¿Que suplicara? ¿Eres Tayan? Consiguió murmurar con voz quebrada. Él asintió apenas, una inclinación casi invisible. Mi padre, Elias Hart, soltó ella de golpe, sin saber por qué decía aquello. Te envió para matarme. Las palabras salieron como una confesión, un intento desesperado de acelerar lo inevitable. Quería mirar de frente su destino. Él no respondió, pero sus ojos mostraron una chispa, no de furia, sino de algo más difícil. Curiosidad. Quizás desdén. Dio un paso hacia ella. Ella se encogió de inmediato, presionando la espalda contra la roca. Él se detuvo. Parecía entender que su sola presencia era una carga, un peso que la aplastaba. Entonces, con calma, deslizó la mano hacia una pequeña bolsa de cuero en su cinturón. Willa cerró los ojos, esperando el destello del cuchillo, el frío del acero. Pero no sintió nada. Al abrirlos de nuevo, lo vio sosteniendo no un arma, sino un trozo de carne seca. Lo arrojó, no hacia ella, sino a una piedra cercana, como una ofrenda. Y entonces habló. No fue un gruñido, ni un rugido salvaje. Fue una voz grave, callada, con un matiz rasposo como el viento que arrastra arena. Como si llevara mucho tiempo sin hablar. Hart le pagó al sheriff para dejarte aquí, a nadie más. La frase tardó unos segundos en asentarse entre sus pensamientos confusos. Su padre no había contratado a Tayan. Solo la había arrojado dentro de su territorio, apostando a que la leyenda de su crueldad haría el resto. Una solución barata, sin testigos, asumiendo que todo salvaje mata por instinto. Tayan desvió la mirada hacia la entrada del cañón, donde la noche ya caía. El desierto te matará antes del amanecer, dijo con voz firme. ¿Deshidratación? ¿Coyotes? Volvió a mirarla. ¿O puedes seguirme? Y sin esperar respuesta, se giró. Caminó hacia las sombras, fundiéndose en ellas como si nunca hubiera estado allí. Ni siquiera se volvió para ver si ella lo seguía. Willa se quedó mirando el trozo de cecina sobre la roca. Era una elección. Una decisión cruda e imposible. Quedarse y enfrentar la muerte segura del desierto. O seguir a un hombre cuyo nombre era sinónimo de muerte. Un hombre que acababa de ofrecerle comida y una salida. Su padre la había entregado a un monstruo, pero aquel monstruo le acababa de ofrecer la vida. Temblando, recogió el trozo de carne. El olor salado y ahumado le llenó los sentidos. Con el último resto de fuerzas, se levantó y fue tras la sombra en el cañón. Seguir a Tayan Redhawk era como perseguir un fantasma. Se deslizaba entre las rocas con una gracia silenciosa y fluida, como si no pisara el suelo, sino que lo habitara. Willa tropezaba tras él, cada paso un tormento. Sus botas de ciudad no le protegían de las piedras filosas, y el esfuerzo de mantenerle el paso la dejaba sin aliento. Él no parecía cansarse. Su andar era constante, largo y silencioso. Mientras ella era una criatura torpe, fuera de lugar, él se movía como si el desierto le perteneciera. No la llevó a una cabaña, ni a una tienda. El destino era un rincón casi invisible del cañón, un hueco profundo bajo una gran roca que protegía del viento. Un refugio natural. Una hoguera sin humo ardía suavemente, esparciendo sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Sobre una repisa natural había un lecho de pieles, y junto a él, unas pocas posesiones humildes. Un odre de agua, algunos utensilios de cocina, una piedra de afilar. Todo estaba colocado con orden casi ritual. No era un hogar, era una guarida. Tayan hizo un gesto con la barbilla, señalando hacia el fuego. Willa se dejó caer junto a las llamas. El calor le acarició los huesos helados. Estaba agotada, asustada y completamente desorientada, pero seguía viva. Willa Hart
Mordisqueaba el pedazo de cecina que Tajan Redhawk le había dado. El sabor salado y profundo fue un sobresalto bienvenido para un cuerpo que había asumido que ya no estaría vivo. Mientras tanto, Tajan la ignoraba por completo. Se movía por el pequeño refugio con movimientos precisos, revisando una fila de trampas que ella ni siquiera había visto antes, rellenando el odre con agua de una pequeña filtración en la roca. Era un hombre moldeado por la soledad, y el silencio era su manto natural. Para Willa, que venía de una casa siempre invadida por el ruido de criados, visitantes, y la voz retumbante de su padre, ese silencio era una carga abrumadora. Los primeros días fueron una especie de prueba muda. Tajan cubría sus necesidades básicas sin decir una palabra. Cada mañana, junto al fuego, encontraba un pedazo de carne asada o un pequeño puñado de nueces y bayas. Nunca se lo entregaba en mano. Simplemente aparecían, como si los hubiera dejado el propio espíritu del cañón. No pedía nada, no hacía preguntas, no ofrecía consuelo. Su protección era cruda, funcional. El calor de su fuego, la comida dejada sin palabra, y la presencia tácita que espantaba a los depredadores del desierto. Willa, por su parte, intentaba no ser solo la muñeca rota que su padre había desechado. Ordenaba el pequeño campamento, recogía leña, seleccionando ramas como lo había visto hacer a él, para evitar humo, e intentaba coser los desgarrones de su vestido con aguja e hilo del neceser que Tajan había recuperado y dejado junto a su manta la primera mañana sin decir nada. Cuando hablaban, era solo por necesidad. Al tercer día, en un intento de ayudar, Willa trató de reavivar el fuego que ya agonizaba. Abanicó torpemente, provocando una lluvia de chispas y una columna de humo que subió al cielo. Tajan apareció de inmediato. Se movió tan rápido que ella no lo vio acercarse. Apagó el humo con una firme pisada y le lanzó una mirada de pura furia contenida. «El humo viaja», escupió con tono seco como un disparo. «El humo trae hombres como el sheriff, hombres como tu padre». La vergüenza le ardió en las mejillas. Había cometido un error de ciudadana ignorante, uno que podía haberles costado la vida. Solo había pensado en su comodidad inmediata, sin entender el riesgo. «Lo siento», murmuró. Él gruñó, apenas un sonido de aceptación, y luego, sin más palabras, le mostró cómo colocar la leña en forma de cruz, y cómo usar un pequeño fuelle de cuero para soplar desde abajo, creando calor sin humo visible. La lección fue silenciosa, clara, inolvidable. Entre ellos comenzó a formarse un extraño ritmo, una especie de tregua, no basada en palabras ni en confianza, sino en la simple convivencia y la observación mutua. Willa lo observaba trabajar el cuero como un cirujano, con dedos largos y precisos. Lo veía leer la tierra como quien lee un libro, una rama rota, una piedra fuera de lugar, un ave en vuelo. Él entendía un idioma que ella no podía ni comenzar a imaginar. Y él también la miraba. Muchas veces, al levantar la vista del fuego, encontraba los ojos oscuros de Tajan fijos en ella, sin expresión, sin juicio. ¿Qué veía en ella? ¿Una carga? ¿Una sombra? ¿Un eco de un mundo que había dejado atrás? Una noche, una tormenta se desató sin aviso. El cielo se volvió morado y el viento aulló por el cañón, arrastrando ráfagas de lluvia helada. Se refugiaron en el rincón más profundo del abrigo, la pequeña hoguera siendo su único faro contra la tempestad. El estruendo del viento y la lluvia hacía imposible hablar, aunque quisieran. Una ráfaga repentina empapó un rincón de la manta de Willa. Ella soltó un jadeo, estremeciéndose mientras trataba de envolverse mejor con la lana húmeda. Sin decir nada, Tajan se levantó, tomó su propio lecho de pieles y lo puso sobre sus hombros, de forma brusca pero decidida. Era pesado y olía a humo, a cuero y a él. La calidez fue inmediata y reconfortante, pero fue el gesto lo que la dejó sin palabras. Era la primera señal, por mínima que fuera, de algo parecido a una muestra de bondad. Ella alzó la vista.
Él no la miraba. Observaba la tormenta, su silueta perfilada en la luz trémula del fuego. Él se había quedado solo con una manta fina. «Gracias», dijo ella, alzando la voz para que se oyera por encima del viento. No respondió, pero asintió con un movimiento seco y breve. Más tarde, la tormenta cesó, dejando el mundo limpio y en calma bajo un cielo estrellado. Willa no lograba dormir. Miró hacia Tajan. Estaba sentado, con la espalda apoyada en la roca, el rifle sobre las piernas, despierto como siempre. Parecía necesitar menos sueño que cualquier hombre que hubiese conocido. «¿Por qué?», preguntó ella, apenas un susurro en la noche. Él giró lentamente la cabeza, sus ojos brillando bajo la luz de las estrellas. «¿Por qué qué? ¿Por qué me ayudas? No me debes nada. La gente como yo. Fuimos los que pusieron precio a tu cabeza. Mi padre...» Se tragó el nombre como si fuera veneno. Tajan guardó silencio un largo instante, observando el cielo infinito. «¿Tu padre? Te tiró a la basura», dijo por fin, con una voz tan baja como el desierto mismo. «Te dejó para los carroñeros. El desierto no se detiene a preguntar tu nombre», dijo Tajan Redhawk, sin apartar la mirada de las estrellas. «El desierto se lleva lo que es débil, lo que está solo». Luego la miró, y en sus ojos, oscuros como la tierra húmeda tras la tormenta, había una profundidad que Willa Hart no podía ni empezar a comprender. «Tú no eres débil, y ya no estás sola». No fue una promesa, ni un voto de lealtad. Fue una simple afirmación, dicha con la misma calma con la que uno describe si va a llover. Pero en medio de aquel paraje brutal, escuchar esas palabras significó todo. Fue el primer ladrillo en algo que ni ella misma sabía que aún podía construir. Confianza. La verdad ya no estaba escondida. Comenzaba al alzar la voz. Mientras Willa aprendía a fuerza de golpes el lenguaje de la supervivencia, Elias Hart se ahogaba lentamente en el silencio cómodo de su propia mansión. La casa Hart estaba tan quieta como una tumba. Había esperado sentirse aliviado, volver a la rutina aceitada de sus negocios. Pero en lugar de paz, lo que crecía en su interior era una incomodidad persistente. La ausencia de su hija no era descanso, era un reproche constante. Cada segundo sin ella, cada rincón vacío de la casa, le devolvía su eco. Él había contado al pueblo su historia bien ensayada. Willa, afligida por el destino inevitable de los O'Driscoll, había sufrido una crisis nerviosa y había sido enviada a un sanatorio privado en el este. Aceptaba condolencias con una solemnidad medida, representando a la perfección el papel del padre preocupado, y casi todos le creyeron. Él era Elias Hart, benefactor, patriarca de Redemption Gulch. Su palabra era ley, pero los rumores, como el polvo del desierto, se cuelan por cualquier rendija. Un prospector, Buck Rawlins, al regresar al pueblo por suministros, contó que había hallado un pequeño equipaje femenino abandonado a la entrada de un cañón en las supersticiones. Un bolso de cuero fino, de los que no se dejan atrás, dijo. También había visto huellas, unas botas pequeñas, inútiles para caminar, y junto a ellas, la marca inconfundible de un mocasín. Uno solo. La pista llevaba directo al territorio del cazador de sangre. La historia llegó primero a oídos del sheriff Silas Granger, el mismo que no podía dormir desde que había cumplido la orden de entregarla al olvido. El sudor frío le recorrió la espalda. Fue de inmediato al despacho de Elías, y le susurró el relato con voz temblorosa. Son habladurías de un minero borracho, bramó Hart, sirviéndose whisky con una mano que no estaba tan firme como antes. Pero el bolso lo describió con exactitud. ¿Y las huellas? Dijo que los mocasines eran de Tajan. Todos en la región saben reconocer su paso. Dijo que no parecía que ella hubiera sido arrastrada. Parecía que caminaba con él. El vaso se quedó detenido a medio camino de sus labios.
La imagen era absurda. Willa, su refinada y frágil hija, caminando al lado de un salvaje. Imposible. Y sin embargo, la historia del minero tenía un aire de verdad que su mentira no lograba igualar. El problema que creyó enterrado en el desierto. No solo estaba vivo, estaba suelto, y acompañado por el espíritu más salvaje del territorio. Si sigue viva, musitó Elias, con la voz baja como veneno. Es una amenaza con dientes. Podía llegar a otro pueblo, a una oficina del Copper Creek Law, que no le debiera nada. Podía contar su historia. ¿Qué haremos?, preguntó Silas, apretando el sombrero con ambas manos. Elias vació su vaso de un trago y lo estampó contra la mesa. La máscara del padre triste cayó. Lo que quedó era el verdadero rostro. Frío. Depredador. «Vamos a corregir el error», dijo. «No se puede enviar a una oveja a hacer el trabajo de un lobo». Se dirigió al escritorio y sacó una pequeña bolsa de monedas de oro. Sabía exactamente a quién llamar. Rafe Holloway y Wade Harlan. Los mismos que había usado para incriminar a los O'Driscoll. Holloway, el cerebro. Delgado, de ojos fríos, con una cicatriz que le torcía la boca en una mueca perpetua. Harlan, el músculo. Una bestia que hablaba a golpes y gruñidos. No eran discretos, pero eran eficaces. Envió a Silas a buscarlos a la cantina, donde solían derrochar el dinero que ganaban. Llegaron oliendo a whisky barato y arrogancia. «Caballeros», empezó Elías sin formalidades. «Tengo un encargo nuevo». «¿Y qué quiere esta vez, señor Hart?», dijo Holloway, apoyándose en el marco de la puerta mientras jugueteaba con la punta de un cuchillo. «Recuperar o confirmar», dijo con amargura. «¿Recuperar qué?». «A mi hija». Las palabras le sabían a veneno en la lengua. «Dicen que aún está por aquí, que se unió al renegado Tallán». Harlan soltó una risa ronca. «Ese cazador, puro cuento para asustar a vaqueros novatos». «Es muy real», cortó Elías con voz de pedernal. «Y no deja de ser un hombre, y todo hombre puede morir. Quiero que entren a su territorio. Si ella accede a volver, la traen. Sin alboroto». El saquito de oro se deslizó sobre la mesa barnizada y cayó con un golpe seco, como sentencia definitiva. Si ella no quiere volver, o si ese renegado resulta ser un problema, dijo Elias Hart, su voz fría como la escarcha, quiero certeza de que el asunto queda enterrado para siempre. Sin testigos, sin rastros, que todo desaparezca. Rafe Holloway levantó la bolsa pesándola en la mano con deleite. Una sonrisa lenta, cruel, se torció en su rostro marcado. «Por esta cantidad, don Hart, borramos hasta el cañón entero», respondió con burla. «Y lo hacemos con gusto», gruñó Wade Harlan, tronando los nudillos enormes. «Siempre quise despellejar a una leyenda». «Una cosa más», añadió Elías con los ojos fríos como hielo. «Al renegado, háganle sufrir. Que sirva de aviso para cualquiera que crea que puede desafiar mis asuntos o mi familia». Holloway asintió. «Considere el mensaje entregado». Mientras los dos hombres se marchaban, dejando marcas de botas sucias en el suelo pulido, Elías Hart sintió el control volver a su pecho. Había soltado 2 perros rabiosos al desierto. No fallarían. Sirvió otro whisky, esta vez saboreándolo con calma. Los susurros se apagarían. El orden volvería. Había construido su mundo con control férreo, y quemaría el territorio entero antes de perderlo. Allá afuera, entre cañones y silencio, su hija era un cabo suelto, y Rafe Holloway y Wade Harlan eran las tijeras enviadas a cortarla del hilo de la vida. Tallán Redhawk supo que venían 3 días antes de ver la primera nube de polvo. No era algo que hubiera visto, sino sentido. Un cambio leve en el pulso de la tierra. Los halcones que siempre rondaban una cresta habían desaparecido. Los coyotes callaban por las noches. El desierto entero parecía contener el aliento. 2 jinetes,
murmuró una mañana Tajan, afilando un cuchillo. Llegan del este, cargados. No son buscadores de oro. Un nudo conocido se formó en el estómago de Willa Hart. Mi padre, susurró. No era una pregunta. Tajan asintió, mirando el horizonte con ojos de cazador. Escuchó que sigues viva, y él no tolera cabos sueltos. En esas semanas, Willa había cambiado. La dama delicada de la hacienda había quedado atrás, consumida por el sol y la necesidad de sobrevivir. Sus manos estaban curtidas, su piel tostada, y había una determinación nueva en su mirada. Tajan le enseñó a rastrear, a hallar agua, a moverse en silencio, y sobre todo, a ver. Ya no veía desolación, veía señales, vida escondida, caminos escritos en el polvo. ¿Qué hacemos?, preguntó, firme, confiando plenamente en él. «Corremos», respondió él sin dudar, «pero escogemos el terreno». Su huida no fue desesperada, sino calculada. Tajan los guió más allá, a través de cañones laberínticos, donde la luz jugaba con sombras antiguas. Caminaban con paciencia, dejando el menor rastro, cruzando piedras lisas, siguiendo arroyos, retrocediendo sobre sus huellas para confundir. Desde un risco alto, Willa los vio. 2 figuras diminutas abajo, en un océano de roca y sol ardiente. Un gigante de hombros brutales. Un hombre delgado, ojos atentos como cuchillas. Rafe Holloway y Wade Harlan. Los mismos que habían colgado a los O'Driscoll. Ahora venían a terminar lo que empezaron. «Son rastreadores», dijo Tajan, voz baja junto a ella. «El flaco es bueno. Pero él lee la tierra. Yo leo el viento». 2 días duró el juego de huida y persecución. Holloway era tenaz, astuto. Encontraba la pista una y otra vez, empujándolos hacia tierras más duras. El cansancio pesaba, el agua escaseaba, y la tensión era como una piedra en el pecho. Al fin, Tajan los llevó a un lugar llamado la Mandíbula del Diablo. Un paso estrecho entre 2 monolitos rojos como fuego. El único cruce por millas. Un cuello de botella. Una trampa natural. «Aquí», dijo respirando parejo. «Damos la cara». Le dio a Willa su cantimplora extra y un pequeño saquito de nueces. «Quédate aquí, escóndete, no hagas ruido. Pase lo que pase». Sus ojos se encontraron, y por primera vez, ella vio más que serenidad en él. Vio advertencia y súplica. «No salgas», murmuró. Ella asintió, la garganta cerrada. Se metió en una grieta estrecha, un lugar perfecto para observar sin ser vista. Tajan no levantó barricadas ni trampas visibles. Simplemente se fusionó con el paisaje. Se ocultó detrás de unas rocas, el rifle apoyado, invisible. Al cabo de 1 hora, Holloway y Harlan llegaron al paso. Bajaron de sus caballos. Holloway observó alrededor, desconfiado. «Huele a emboscada», soltó Harlan, escupiendo tabaco. «Lo es», murmuró Holloway, entornando los ojos. «Ese salvaje cree que puede acorralarnos». Sacó su pistola. «Tú ve por la izquierda». «Yo voy por la derecha. Lo sacamos de su escondite», dijo Rafe Holloway, su voz cargada de amenaza. «Lo quiero con vida, aunque sea por un rato». Se separaron, internándose en el paso angosto con las armas desenfundadas. El silencio era tan profundo que hasta los latidos de Willa Hart retumbaban en su pecho como tambores de guerra. El primer disparo no vino del lugar que esperaban. No fue una detonación lejana de rifle, sino el seco estallido de una pistola corta. La bala impactó contra la pared de roca justo sobre la cabeza de Wade Harlan, lanzándole esquirlas a la cara. El bruto rugió sorprendido y disparó a ciegas hacia el sonido. Esa fue la distracción que Tajan Redhawk necesitaba. Mientras Harlan se agitaba, Tajan ya se movía. No estaba donde había disparado. Apareció por el flanco, como una sombra viva. Golpeó con fuerza la muñeca de Harlan, la que sostenía el revólver. Se escuchó el crujido seco del hueso al romperse, y el arma cayó al suelo. Harlan gritó de dolor.
sujetándose la mano hecha trizas. Holloway reaccionó más rápido. Giró sobre sí mismo y disparó, pero erró el tiro. Tallán ya se había cubierto detrás de una roca. El cañón se llenó de estruendos. Holloway disparaba con ritmo irregular, usando las piedras como escudo, impidiendo que Tallán se moviera libremente. «¡Está allí!», gritó. «¡Mátalo!». Enloquecido por el dolor, Harlan sacó un enorme cuchillo de caza con la mano buena y cargó como una bestia hacia la posición de Tallán, su grito rebotando entre las paredes del cañón. Willa miraba con el alma encogida. Tallán estaba ocupado con Holloway. No vería el ataque por el flanco a tiempo. La promesa que había hecho, la orden de quedarse oculta, se disolvió ante el miedo. No iba a dejarlo morir. Buscó desesperada con la mirada, justo al borde de su escondite. Vio una pila inestable de rocas. Era un deslizamiento esperando suceder. Estaba justo encima del camino que tomaba Harlan. Sin pensarlo, empujó con todas sus fuerzas una de las piedras clave. Se tambaleó un segundo eterno, y luego cedió. La cascada de rocas no era enorme, pero sí suficiente. Golpearon a Harlan en las piernas y la espalda, haciéndolo tropezar con un gruñido de furia. Su carga quedó interrumpida. Ese breve instante fue lo que Tallán necesitaba. Saltó por encima de su cobertura y recorrió la distancia hasta Harlan con velocidad asombrosa. No fue un duelo a tiros. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, brutal y directa. Tallán se movía como un felino. Esquivó un tajo salvaje del cuchillo y usó el propio peso de su adversario en su contra. Lo estrelló contra la pared del cañón y su cuchillo brilló una sola vez. Rápido, letal. El cuerpo del gigante cayó al suelo, sin emitir sonido alguno. Al ver caer a su compañero, Holloway cometió el error fatal. Rompió su cobertura para intentar un disparo limpio. Pero Tallán ya tenía el rifle en alto. El disparo fue certero. Final. Holloway cayó hacia atrás sin un solo quejido. El silencio que volvió fue aún más denso que antes. Solo el zumbido en los oídos de Willa rompía la quietud. Todo había terminado. Bajó tambaleándose de su escondite. Tallán estaba de pie, con la respiración agitada, mirando los cuerpos. Cuando se volvió hacia ella, su rostro era una máscara endurecida por la batalla. Pero fue su brazo izquierdo lo que la hizo ahogar un grito. Una mancha oscura se extendía por la manga de cuero. Sangre. Una herida en el hombro. El último disparo de Holloway había alcanzado su objetivo. «Te dije que te quedaras escondida», murmuró con la voz entrecortada por el dolor. «Y estarías muerto», le respondió ella sin vacilar, con rabia protectora en la mirada. «Puedes enfadarte después. Ahora estás sangrando». Él la miró. De su rostro pasaba una mueca de sorpresa, luego resignación. Él la había salvado del desierto. Y ahora ella lo había salvado de los asesinos que su propio padre había enviado. Algo cambió entre ellos en ese instante. Tallán, el cazador imbatible, ahora necesitaba ayuda. Apoyado en la pared de roca, sus pasos eran pesados. El regreso al refugio fue una travesía lenta y dolorosa. El hombre que siempre se movía como un lince del desierto, ahora se aferraba al hombro de Willa, pálido, herido. Cada paso era un puñal en su hombro. La bala había atravesado de lado a lado, pero la pérdida de sangre era considerable. Y el calor del desierto, implacable. Willa, por su parte, descubría una fuerza que no sabía que tenía. El miedo del tiroteo había desaparecido. Solo quedaba una idea clara. Debía llevarlo a salvo. Con su cuerpo pequeño, cargaba con él, guiándolo por los pasajes que conocía de memoria, por todo lo que él alguna vez le enseñó. Cuando por fin llegaron al abrigo de piedra, Tallán se desplomó junto al fuego. Y entonces Willa se puso manos a la obra. Las semanas de observación no habían sido en vano. Sabía qué plantas usaba él para hacer un ungüento, dónde guardaba los trapos limpios, cómo hervía el agua sin levantar humo.
Calentó un cuchillo pequeño en el fuego y con manos firmes cortó con cuidado la manga empapada de sangre. La herida estaba abierta, viva, amenazante. Apretaba los dientes, los nudillos blancos de tensión, pero no soltó ni un quejido mientras Willa Hart limpiaba la herida con el agua caliente que tanto les había costado hervir. Su tacto era suave, pero decidido. Cada movimiento, preciso. Mi padre fue médico. Por un tiempo, dijo ella rompiendo el silencio que les envolvía, antes de descubrir que había más dinero en la tierra que en las personas. Me enseñó algunas cosas. ¿Cómo coser una herida?, murmuró Tayan Redhawk, los ojos cerrados. Willa no respondió. Aplicó la pasta de hierbas machacadas. El aroma fuerte e intenso llenó el aire. Luego vendó la herida con tiras limpias de tela. La labor la obligaba a estar cerca de él, más de lo que jamás habían estado. Sentía el calor de su cuerpo. Veía las cicatrices viejas que cruzaban su pecho y espalda como rutas de una vida vivida al filo. Durante 2 días, Tayan deliró con fiebre. Willa apenas dormía. Mantenía el fuego bajo, le mojaba los labios resecos con sorbos de agua y le cambiaba las vendas cada pocas horas. Salía a cazar, usando las trampas que él le había enseñado a colocar. Logró atrapar un conejo escuálido y lo convirtió en un caldo ralo. Se lo daba cucharada a cucharada, como si los papeles se hubieran invertido. Él, el protector silencioso, ahora dependía por completo de ella. En la mañana del tercer día, la fiebre finalmente cedió. Willa despertó y lo vio sentado, con la espalda apoyada en la piedra. Sus ojos, claros otra vez, la observaban con atención. Miró el cuenco vacío junto a él. Luego la miró a ella. «Te quedaste», dijo. Era una frase sencilla, pero tenía el peso de una pregunta. «Tú fuiste el primero que me dijo que no estaba sola», respondió ella, sin apartar la mirada. «Y yo no abandono a los míos». El silencio que se instaló no fue como antes. Ya no era un silencio tenso, era un descanso compartido. «¿Esas cicatrices?», dijo ella en voz baja, señalando su pecho. «Has pasado por esto antes, has luchado contra hombres como ellos». Tayan bajó la mirada a su cuerpo, como si notara por primera vez las marcas. «Algunas fueron por recompensas», dijo con voz rasposa. «Bandidos, asesinos, hombres que la ley teme o no alcanza. Así gané mi nombre». Hizo una pausa. «Otras me las dieron los míos». Willa no dijo nada. Supo que había más. «No nací en estos cañones», continuó, con la mirada perdida en recuerdos. «Vengo del norte, de la tierra de los pinos altos. Iba a ser jefe de guerra, pero el líder se llenó de odio. Los colonos, los soldados, solo tomaban y tomaban. Él quiso atacar un asentamiento, no por comida, ni por caballos, solo por sangre. Había una familia allí, un granjero, su esposa, sus hijos. Siempre habían comerciado justo con nosotros. No eran enemigos, pero él no quiso escuchar. Apretó la mandíbula. Yo me opuse, dije que no era honorable, que solo traería más soldados, más muerte. Me llamaron cobarde, traidor. Rehusé montar con ellos. Me interpuse entre la partida de guerra y esa casa. Mi propia gente alzó las armas contra mí. Se llevó la mano a una cicatriz larga que cruzaba sus costillas. Me dieron por muerto. La familia que defendí me salvó. Y yo me fui. Un hombre sin tribu es un fantasma. Vine a estas montañas para desaparecer. Cazé hombres que merecían ser cazados. Pero nunca cazé por codicia. Nunca por un hombre como tu padre». Willa lo comprendió entonces. El cazador de sangre no era un mito forjado por el miedo. Era un exiliado. Un hombre expulsado por tener piedad. Un protector. Condenado a la soledad por seguir su código de honor. Su historia era un espejo torcido de la suya. Ambos traicionados por los que debían cuidarlos.
ambos convertidos en fantasmas. «Ya sabes mi historia», dijo él, clavando los ojos oscuros en ella. «Ahora dime la tuya, toda. ¿Por qué un hombre como Elias Hart querría ver muerta a su única hija?» Y Willa habló. Le contó todo, sobre los O'Driscoll, hombres buenos, trabajadores, que conocía desde niña, sobre los documentos falsos, los matones a sueldo, el juicio público montado y la horca. Le habló del hambre insaciable de poder de su padre, cómo Redemption Gulch era su feudo personal, construido con miedo y corrupción. Le confesó su culpa, años de mirar hacia otro lado, de vivir cómoda, a costa del sufrimiento de otros. Mientras hablaba, vio algo cambiar en los ojos de Tayan. Ya no era la mirada de un protector con su protegida. Era la chispa fría de un cazador que por fin encontraba una presa digna. El monstruo de su vida. Ahora también era enemigo de él. Elias Hart no era solo su pesadilla. Era el tipo exacto de hombre que Tayan Redhawk había nacido para cazar. «No se detendrá», dijo él cuando Willa terminó. «Mandará más hombres, mejores. No podemos quedarnos aquí. Huir no es solución». «Entonces, ¿cuál es la solución?», preguntó Willa Hart, aunque en el fondo ya lo intuía. Tayan Redhawk miró hacia el oeste, hacia donde quedaba ese pueblo que ella había dejado atrás. «A una serpiente no se le mata cortándole la cola», dijo con voz seca. «Hay que ir directo a la cabeza». La miró con firmeza, la decisión escrita en su rostro endurecido por el sol y los años. «Se acabó la huida. Volvemos a Redemption Gulch. Viajaron solo de noche, como sombras de otro mundo que regresaban a ajustar cuentas. El plan era osado. Tayan causaría una distracción que atrajera a la poca fuerza del orden, mientras Willa, usando lo que sabía de la casa, entraría a recuperar el libro secreto de su padre. Con los primeros rayos del amanecer tiñendo el cielo, un alboroto estalló cerca de los establos. Silas Granger y otros corrieron hacia el escándalo. Willa se deslizó como un susurro por los pasillos de la mansión Hart. La casa era una tumba llena de recuerdos. Pero ella no se detuvo. Avanzó con el corazón firme. En el despacho se arrodilló junto a la chimenea y abrió un panel oculto. Detrás había una caja fuerte, una que nunca había visto. El pánico le tocó la nuca, pero respiró hondo. Pensó en la vanidad de su padre y giró la rueda con una fecha grabada en su alma. El día en que los O'Driscoll fueron colgados. El día en que Elias Hart selló su imperio de mentiras. El clic metálico le confirmó que había acertado. Dentro, el libro. Cada página, una prueba escrita con puño y letra. Sobornos, fraudes, manipulaciones. Lo tomó, dispuesta a salir, y se congeló. Su padre, Elias Hart, estaba en la puerta apuntándole al pecho con una pistola. «Debí suponer que eras demasiado terca para morirte así de fácil», escupió, el rostro desfigurado por la rabia. «Diré que un salvaje irrumpió, y que no tuve más remedio que matarlos a los dos». Levantó el arma, pero de las sombras detrás de él se deslizó una figura. Tayan. La distracción había sido una farsa. Él había estado siguiéndola, protegiéndola. Antes de que Elias pudiera reaccionar, Tayan se le echó encima. El disparo retumbó en la sala, destrozando el techo. La pistola cayó al suelo, y Elias fue arrojado contra su propio escritorio. La multitud, alertada por el estruendo, comenzaba a reunirse afuera. «Ahora», dijo Tayan, en calma dentro del caos, «muéstrales la verdad». Willa corrió al exterior, levantando el libro en alto. «Mi padre es un asesino», gritó, con voz firme como roca. «Hizo colgar a los O'Driscoll con pruebas falsas. Todo está aquí, en estas páginas». Leyó fragmentos frente a todos. El silencio fue absoluto. Y luego vinieron los murmullos. La rabia contenida de un pueblo al fin despierto. Mientras Tayan empujaba al vencido Elias Hart fuera de la casa, la multitud avanzó. Ya no había miedo, solo justicia. El imperio de mentiras se desmoronaba.
Willa lo buscó entre la multitud, pero Taiyán ya no estaba. Se había ido sin ruido como había llegado. Volvía a perderse entre montañas y en la leyenda. Ella se quedó allí, el libro apretado en sus manos, con la mirada fija en el horizonte por donde él se había desvanecido. Un futuro incierto, pero suyo. Y así termina esta historia. No con finales perfectos, sino con un amanecer nuevo sobre un pueblo herido que empezaba a sanar. Willa Hart, con la verdad como arma, cargaba ahora con la reconstrucción de una comunidad envenenada por la avaricia de su propio padre. Taiyán Redhawk, espíritu libre y guardián solitario, volvía al silencio del desierto. Había hecho lo suyo, había torcido el destino, como solo los hombres nacidos para proteger saben hacerlo. Sus caminos se separaron, pero su historia quedó escrita como prueba de que, incluso en las tierras más salvajes, la valentía puede brotar donde menos se espera. Porque los monstruos no siempre rugen, a veces usan trajes finos, y los héroes pueden ser los que el mundo decidió olvidar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.